Hola, bienvenidos a Vida Sana en su Médico. Yo soy Susana Carrasco y les agradezco mucho que estén en este episodio con nosotros, porque fíjense que vamos a platicar acerca de la salud de los riñones. Estos órganos que pues sabemos que tienen como una forma de frijolito y que pues están en la espalda baja, pero a los que muchas veces no les prestamos la suficiente atención ni los cuidados, ¿no? De hecho, pues una de las creencias más comunes es que pues es suficiente con tomar mucha agua para cuidar los riñones. Sin embargo, pues sus cuidados van mucho más allá de eso y pues de hecho se relacionan mucho con nuestra alimentación. Entonces, bueno, pues para platicar sobre estos órganos, las enfermedades que podemos desarrollar en los riñones y sobre todo cómo podemos prevenir o cuidar los riñones una vez que ya tenemos problemas, pues está con nosotros una especialista. Ella es Carla del Castillo Loreto. Es licenciada en Ciencias Nutricionales de la Universidad de Sonora, tiene una maestría en Nutrición Clínica en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Perinatología, es asesor médico científico del área renal en Laboratorios Columbia y es docente en maestrías, cursos y diplomados enfocados en nutrición. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Yo feliz de poder estar aquí compartiendo, ¿no? Algo tan importante como bien lo mencionas, como son los riñones, ¿no? La función de los riñones, que muchas veces ni sabemos para qué nos sirven, ¿no? Exacto. Esos riñones. Justo, entonces, pues bueno, esa es mi primera pregunta justamente, Carla. Pues ¿para qué sirven los riñones? ¿Por qué es tan importante que empecemos a cuidarlos correctamente? Okay. Nuestros riñones tienen varias funciones, ¿no? Okay. Obviamente son unos órganos que son muy importantes para nuestro cuerpo porque digamos que ayudan a equilibrar lo que debe de estar dentro de la sangre y lo que debe salir por la orina, o sea, se encarga de eliminar los desechos de nuestro organismo, ¿no? Desechos que vienen generalmente de las proteínas, por ejemplo, de nuestros alimentos, de todo el metabolismo en general de los alimentos, ¿no? Y de otro tipo de tóxicos que se podrían llegar a convertir si nuestros riñones no estuvieran ahí. Entonces se encarga de desechar lo que ya no necesitamos en nuestra sangre, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues sacándolos por la orina para mantener este equilibrio. Otras de las funciones también muy importantes son que regulan la presión arterial también, o sea, apoyan en la regulación de la presión arterial, ayudan a que no tengamos anemia porque producen una hormona que se llama eritropoyetina, que es la encargada de que no tengamos anemia básicamente, ¿no? Y entre otras funciones también ayudan a que se equilibren nuestra agua en nuestro cuerpo, electrolitos en nuestro cuerpo y si no, los empieza a sacar por la orina. Entre otras también incluso como hasta la activación de la vitamina D. O sea, si los riñones no están funcionando, no tenemos la activación adecuada de esta vitamina D, que sabemos actualmente que es una de las vitaminas más importantes, ¿no? En nuestro cuerpo, no nada más para los huesos, sino que se ha visto también para incluso como tipo hormonal, del sistema inmunológico. En el COVID, por ejemplo, hubo hasta desabasto, ¿no? Sí. De esta vitamina, pues los riñones se encargan de activarla por completo para que nuestro cuerpo la pueda utilizar. Entre otras funciones también muy importantes está que mantiene un equilibrio en nuestro pH de nuestra sangre. Si no tenemos unos riñones funcionantes o hay un deterioro de la función de los riñones, nuestra sangre se podría poner un poco ácida, digámoslo así, ¿no? Entonces, o sea, son más funciones de las que a lo mejor podríamos conocer que nada más es lo del desecho y sacas por la orina lo que no necesita tu cuerpo, pero no, va más allá, ¿no? De solamente esos desechos. Claro, entonces, pues bueno, es muy importante cuidarlos, conocer las enfermedades. Entonces, en ese sentido, pues cuéntanos cuáles son, digamos que los problemas más comunes que podemos desarrollar en los riñones. Ok, generalmente hay algo que se conoce como enfermedad renal crónica, ¿no? Enfermedad de los riñones que ya sea mantenido por mínimo 3 meses ese deterioro de la función de los riñones y ya se considera una enfermedad crónica. Ahora, ¿qué es lo que puede llevar a que una persona tenga esta enfermedad renal crónica? Las principales causas son diabetes e hipertensión arterial,
que son dos enfermedades de mucha prevalencia en nuestro país y no nada más en nuestro país, en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, a medida que va incrementando estos datos de personas que tienen diabetes, de personas que tienen hipertensión, pues también van a incrementar estos datos de las personas que van a tener posteriormente enfermedad de los riñones. Okay. Entonces, la diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal crónica, que obviamente si tengo diabetes y ya tengo, nada más me diagnosticaron el año pasado, ya voy a tener enfermedad de los riñones, probablemente no, tiene que pasar más tiempo y depende mucho del control que lleves de la enfermedad, pero pues sí es muy importante que sobre todo estas personas tengan este monitoreo en la función de sus riñones para ver cómo están, si en algún momento llegan a desarrollar la enfermedad. Ok, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues ya decías, ¿no? Diabetes, hipertensión son muy prevalentes aquí en México. Entonces, más o menos, pues, ¿cuál es la incidencia de estas enfermedades renales aquí en México? Ok, alrededor, y estos son datos que a lo mejor pueden ser más, ¿no? O sea, mayores. Sí. O sea, alrededor de 13 a 16, según las estadísticas, millones de mexicanos tienen enfermedad renal crónica. El problema aquí es que muchos de ellos puede ser que no conozcan, que no sepan que tienen la enfermedad. Entonces, se estima que alrededor de 13 o más millones de personas en México ya tengan la enfermedad, pero muchos no lo saben, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante y me encantan este tipo de espacios porque creo que es muy importante recalcar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que si tienen algún factor de riesgo como diabetes, como hipertensión arterial o incluso familiares, antecedentes familiares de alguien con enfermedad renal crónica, acudan con su médico para que puedan monitorear y checar la función de sus riñones. Claro, justo ahorita esto que comentabas, ¿no? Muchos no saben porque a lo mejor no conocen los síntomas o ni siquiera desarrollaron como síntomas. Exacto. Tal cual. Justo alguna vez aquí hicimos un reportaje sobre ese tema de la enfermedad renal y lo que nos comentaba la persona era justo que ya cuando tuvo síntomas ya estaba avanzada la enfermedad. Entonces ahí, si nos pudieras platicar, pues qué estudios hay que hacernos para detectarlo antes de que tengamos síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas ya cuando se manifiestan? Ok, lo primero es sí acudir con su médico, ¿no? Okay. El médico va a saber qué estudios les va a solicitar, ¿no? Generalmente son estudios de sangre y estudios de orina, ¿no? Okay. En el estudio de sangre obtienen algo que se llama creatinina en sangre y esa meten una formulita para sacar algo que se llama tasa de filtración glomerular, o sea, más o menos como qué porcentaje de funcionamiento tienen tus riñones y hay valores que usan los médicos como referencia. Okay. Ya de ahí también hay otro examen que se llama relación albúmina-creatinina en orina, que es un estudio de orina para ver las proteínas específicas en la orina, que nuestros riñones no deben de sacar proteínas por la orina, ¿no? Okay. Entonces puede ser como algún indicador también de que algo está fallando o algo está mal tal vez con los riñones, ¿no? Uh-huh. Y esos son los estudios como que más pueden pedir los médicos, pero la indicación sí sería que acudan con su médico para que pueda determinar qué estudios son los más convenientes para cada persona. Ahora, con relación a los síntomas, y eso es algo que lo vuelve una enfermedad silenciosa, ¿no? O sea, nosotros hemos escuchado de la hipertensión arterial como la enfermedad silenciosa porque puedes tener la presión muy alta y no te das cuenta hasta que ya subió demasiado, es cuando escuchas zumbidos, dolores de cabeza, etcétera. Sin embargo, la enfermedad de los riñones también es silenciosa. O sea, el problema es que hay 5, digamos, etapas, que en realidad se le llaman estadios de la enfermedad renal crónica. Digamos que son 5 etapas. A medida que va avanzando la enfermedad, pues se van presentando más síntomas. Pero en esta enfermedad no es que se presenten en la etapa 2, en la etapa 3, ¿no? O sea, se pueden empezar a presentar a partir de la etapa 4 y la etapa 5. Okay. Y la etapa 5 estamos hablando que es cuando ya se necesita probablemente una terapia de reemplazo renal, como diálisis o hemodiálisis. Entonces, muchas veces, muchos pacientes ya llegan con su médico reteniendo líquidos, que puede ser uno de los síntomas o signos, con la presión arterial muy alta, que tienen mucha comezón, pues ya, porque ya se elevaron las toxinas en su sangre, ¿no? Okay. Pero ya cuando se toman estos estudios tanto de sangre como de orina, probablemente ese paciente ya se encuentre en una etapa 4 o incluso en una etapa 5.
Entonces, el tiempo de maniobra, le llamo yo, ¿no? El tiempo de tratarlo y de poder mejorar como la calidad y esperanza de vida de ese paciente, pues se vuelve más corto. En cambio, si detectan los médicos a tiempo, de manera oportuna, en una etapa 3, por ejemplo, pues la evolución de la enfermedad cambia totalmente y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede combinar el tratamiento de los médicos con el tratamiento nutricional. En combinación van a tener un gran impacto sobre retrasar lo más que se pueda la progresión de la enfermedad. O sea, la enfermedad ya es una enfermedad progresiva, va a avanzar. Okay. Pero del tratamiento tanto médico como de nutrición depende si avanza lento, si avanza más acelerado, ¿no? Si se brinca de una etapa 3 a una 4 rápido o si tarda algunos años en pasar, ¿no? Okay. Entonces depende mucho, por eso es que lo importante es el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Actualmente hay programas, hay un programa que se llama Presérvese Diagnostica, donde les pone a su disposición de los médicos estudios de laboratorio y de sangre, como estos dos que había mencionado. El médico diagnostica de manera oportuna para poder tratar de manera oportuna y enviar al nutriólogo especializado. Ok, entonces es una enfermedad que no se cura, simplemente se controla. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. ¿Y hay una edad, digamos, en la que sea más frecuente que se empiece a desarrollar o realmente no tiene mucho que ver? Pues actualmente, bueno, antes se pensaba que ya a medida que avanza la edad también pues va deteriorándose más la función de los riñones, sobre todo si tienen diabetes o hipertensión. Sí. Sin embargo, actualmente ya están llegando casos de personas más jóvenes, no sé, 40 años, 35 años, a lo mejor por otras causas, que no nada más tiene que ser la diabetes y la hipertensión, pero sí, o sea, a medida que, o sea, adultos mayores todavía tienen más riesgo de presentar enfermedad renal crónica, pero ya no es algo como tal de los adultos mayores propiamente. De acuerdo. Ahora, pues, platícanos del tema de los tratamientos. Mencionabas, ¿no?, que el médico, pues, recomienda los medicamentos y también hay una parte de nutrición. Me imagino que depende, ¿no?, del estadio en el que seas diagnosticado, pero pues si nos podías platicar un poco en general de qué va el tratamiento y los cambios en el estilo de vida. Claro. El tratamiento médico, pues ellos se encargan de tratar las comorbilidades o las enfermedades que ya tenga la persona, ¿no? O sea, diabetes, controlar la glucosa, controlar la presión arterial y estar viendo pues que todo esté controlado con su tratamiento, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, ellos llegan a utilizar un medicamento que son alfa-cetoanálogos de aminoácidos, que básicamente son como las partes más pequeñas de las proteínas, o sea, los aminoácidos, pero sin la parte tóxica, digamos, porque las proteínas, que ahorita voy a hablar de eso, tienen una parte tóxica en el paciente con enfermedad de los riñones, porque como se están acumulando estas toxinas, si yo le sigo dando más de esas proteínas, como las encontramos de manera orgánica en los alimentos, se empiezan a acumular y acumular y acumular, ¿no? Entonces, ahorita eso es lo que va a ayudar también a la parte del tratamiento nutricional, porque se combina el tratamiento médico con el tratamiento nutricional, donde el nutriólogo especializado en el área renal calcula las cantidades de proteínas que necesita cada persona con esta enfermedad. Depende del estadio, como bien mencionabas, ¿no? O sea, no voy a restringir tanto en estadios tempranos, pero tal vez tengo que cuidar bastante las proteínas en estadios ya más avanzados, porque es cuando se están acumulando todas estas toxinas. Entonces, básicamente tú, imagínate que te estás comiendo carne roja, ¿no? Que la proteína animal es la que podría ocasionar más acumulación de estas toxinas en nuestro cuerpo cuando nuestros riñones no están funcionando bien. Entonces, tú comes tu carne roja, al momento de que tu cuerpo la utiliza, la deshace, etcétera, se producen algo que se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos, digamos que después se van a convertir en otra cosa rara que se llama urea. Esa urea es la que traen alto los pacientes con enfermedad renal crónica, la urea y la creatinina. Entonces, son productos del metabolismo de las proteínas. Por eso también es muy importante acudir con un nutriólogo porque te va a poder decir exactamente cuánta cantidad de proteína te corresponde para cuidar la función de los riñones, ¿no? Claro. Entre otras estrategias que va a implementar, como dar suficiente energía, cuidar otros minerales que también se empiezan a acumular en esta enfermedad. Entonces, sí es muy importante, pues, ir de la mano médico, nutriólogo, especializado en el área renal, para poder retrasar lo más que podamos
esta progresión de la enfermedad y disminuir también todas las complicaciones que vienen de frente, ¿no? a esta enfermedad. Okay. Entonces, también, como mencionaba, hay programas donde se llega a implementar esta mancuerna con el médico. Está este otro programa que se llama Presérvese Nutre, donde son nutriólogos a nivel nacional que brindan la atención nutricional especializada a los pacientes y es sin costo, combinado con el medicamento con alfa-cetoanálogos. Entonces, eso va a ayudar bastante a que se pueda tener un impacto positivo en cada persona que tenga esta enfermedad de los riñones. De acuerdo. Algo que también es muy común es el tema, digamos que de los remedios. Acá siempre es común que te pregunten, ¿qué jugo tomo para los riñones? ¿Qué hierbas, no? Exacto. Estoy malo de los riñones, ¿qué puedo comer? Ahí, pues, ¿cuáles serían a lo mejor tus precauciones ante este tipo de remedios o incluso de suplementos, ¿no? Que pudiera existir? ¿Qué consecuencias podría generar en las personas? Es muy importante lo que mencionas porque justamente hay mucha información o desinformación a veces, ¿no? Sobre qué puedo tomar para cuidar mis riñones, hierbas naturales, etcétera. Y no es que sean totalmente mal vistas las hierbas naturales, pero hay hierbas que sí pueden causar más toxicidad para los riñones y eso es algo muy importante porque por más que uno quiera verle el lado bueno de, me va a cuidar la función de mis riñones, si es una de las hierbas que ya se consideran y ya está bien evidenciado que puede perjudicar la función de los riñones, pues vamos a tener más riesgo que beneficio, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que comentas y sí, a las personas que nos están escuchando, la recomendación sería pregunten a sus médicos, siempre pregunten, quiero tomar tal hierba, ¿no? O tal suplemento, incluso suplementos también lo pueden preguntar al nutriólogo, ¿no? Hierbas, hay que preguntarle a su médico, tengo esta hierba que me dijeron, hay que preguntar y sacar de duda, porque luego tomamos remedios naturales que probablemente pudieran tener un daño negativo o un impacto negativo en la función de nuestros riñones, ¿no? Entonces, sí, lo más importante es siempre preguntar a su médico. De acuerdo, ahora pues la parte de la prevención, ¿no? Que creo que es muy, muy importante. Ya decías, no porque tenga diabetes significa que ya tengo también un problema renal. Entonces ahí, si por ejemplo recibimos un diagnóstico de diabetes, de hipertensión, pues qué cuidados debemos empezar a tener justo para prevenir estas complicaciones o a lo mejor si tengo antecedentes familiares, no lo sé, ¿qué cambios hay que hacer pues para disminuir el riesgo de una enfermedad renal? Ok. Hay 8 reglas de oro para cuidar los riñones, ¿no? Okay. Esas 8 reglas de oro, pues no van más allá que alimentación saludable, estilo de vida saludable y no automedicarse, no fumar, ¿no? Entonces, la primera es mantén un adecuado control de tu peso, ¿no? Pero no nada más peso, sino que cómo está conformado por dentro. Si tengo un exceso de grasa, tengo poco músculo, ¿no? Entonces, hay que mantener un peso y composición corporal saludable, ¿no? Okay. La siguiente regla de oro es mantente activo, ¿no? O sea, no estamos diciendo ve al gimnasio 2 horas, ¿no? Pero la recomendación para no ser sedentarios son al menos 150 minutos por semana, que si lo dividimos a lo largo de 5 días, pues es media hora, ¿no? Entonces, muchas veces estamos en Facebook o cualquier otra red social 1 hora y decimos, o más, ¿no? Sí. Y decimos, no tenemos tiempo de hacer ejercicio, ¿no? Hay que comprometernos al menos media hora diaria, pues eso nos saca de no ser sedentario, ¿no? Otra de las reglas es no fumar, ¿no? Okay. Otra de las reglas es no automedicarse, o sea, porque hay medicamentos que pueden estar dañando los riñones cuando no están bajo prescripción médica, sino que, me duele la cabeza o me duele algo, pum, me tomo el medicamento sin haber preguntado si lo necesitaba o si era el adecuado, ¿no? Otra de las reglas es monitorear la función de los riñones. O sea, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, sí es importante que al menos 1 o 2 veces al año, todo va a depender de cómo les diga su médico, porque a lo mejor hay personas que necesiten con más tiempo, menos tiempo, ¿no? Para estar checando la función de los riñones, pues eso va a depender del médico, ¿no? Entonces, estas reglas pues tienen el objetivo de estar saludables en general. Y de esa forma, pues estamos cuidando a los riñones, ¿no? Si tengo diabetes, si tengo hipertensión, hay
que mantener controlados los niveles de glucosa o de azúcar, como le llaman en la sangre, y de la presión arterial también. Hay que mantenerlos controlados. Eso ayuda a que no le estemos dando tantos golpecitos a los riñones y que empiecen a deteriorar su función. Entonces, básicamente, eso sería lo recomendado, y alimentación saludable como la conocemos, entre comillas, ¿no? O sea, sí, más fruta, verdura, obviamente calculado a lo que cada quien necesita y lo que me gusta también, porque en todo hay que cuidar los gustos y preferencias de cada persona para que sea algo que podamos llevar a largo plazo y no nada más nos pongamos a dieta una semana o bueno, un mes porque tengo una boda, tengo que caber en el vestido, ¿no? Sino que sea algo que podamos llevar más a largo plazo y que de esa forma cuidemos sí la función de nuestros riñones, pero en general estaríamos cuidando todo lo demás de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, justo es lo que te iba a comentar, porque muchas veces pues se hacen estas dietas restrictivas, donde restringimos muchos nutrientes, muchos alimentos, y a lo mejor con eso también estamos empeorando, ¿no? Los daños o acelerando a lo mejor el desarrollo de problemas, ¿no? Exactamente. Carla, algo que también pues mucha gente tiene duda es el tema de los productos ultraprocesados, específicamente los que tienen este sello de exceso de sodio. Pues qué consecuencias puede tener consumir esos productos y sobre todo pues en qué debemos fijarnos a la hora de estar en el súper y elegir pues los productos que vamos a meter al carrito y que vamos a consumir, ya sea que ya tengamos una enfermedad renal o que pues busquemos justo prevenir el desarrollo de estos problemas. Claro, es una excelente pregunta, Susana, porque sí, cada vez que vamos al supermercado, si volteamos a ver nuestro carrito del súper, va lleno de alimentos ultraprocesados, ¿no? O sea, la mayor parte de nuestros productos son alimentos empaquetados, alimentos enlatados, ¿no? Entonces, volteamos a ver y la cantidad de frutas y verduras tal vez no es ni siquiera la suficiente o a lo mejor y ni llevamos este tipo de alimentos naturales, ¿no? Lo importante, como bien mencionas, lo de los sellos de advertencia, ¿no? En los últimos años, pues, se incorporó lo de los sellos de advertencia justamente para que nosotros podamos tener más noción y más información sobre lo que realmente nos estamos comiendo, ¿no? En las personas que ya tienen la enfermedad de los riñones y las personas incluso con hipertensión arterial o que tienen alguna enfermedad del corazón, se vuelve más importante todavía el control del exceso de sodio, ¿no? Entonces, los alimentos que vengan ultraprocesados, de primera instancia, la mayor parte de los alimentos enlatados, empaquetados, van a tener sodio, ¿no? Porque se usa como conservador. Pero es muy importante sí checar los hexágonos o los sellos de advertencia para revisar si es alto en sodio o si no tiene el exceso de sodio, ¿no? En las personas con la enfermedad de los riñones o que ya tienen hipertensión arterial, lo que podría ocasionar un exceso de sodio, y no nada más me refiero a sal, ¿no? Sino sodio en general, se vuelve más dañino porque empieza a incrementar todavía más la presión arterial, empieza a descontrolarse la presión, empiezan a retener líquidos o hincharse o edema se le llama cuando empieza la retención de líquidos, que empieza por los pies, por las piernas, empieza a subir, ¿no? Alrededor del cuerpo, y una persona que ya tiene un deterioro de la función de sus riñones, pues tiene más probabilidad de retención de líquidos, sobre todo si le sumamos el exceso de sodio, ¿no? Entonces, sí es muy importante para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestros riñones, e incluso si no tengo ninguna enfermedad, es una forma muy importante de cuidarnos, ¿no? No consumir tanto sodio. Entonces, sí es bien importante que hagamos un equilibrio entre los alimentos que estamos consumiendo. Sabemos, y hay que ser realistas, que no vamos a tener 0 productos enlatados, 0 productos empaquetados, ¿no? O ultraprocesados, sino que hay que ir equilibrando entre lo que compro de frutas, verduras en el mercado, o voy a la panadería local para no llenarme de puros panaderías o productos que estén empaquetados, ¿no? Sino que compro más hacia lo local, más natural, más de temporada, ¿no? Eso es muy importante, y hacer un equilibrio, ¿no? Si lo juntamos con que soy una persona activa, hago ejercicio, tomo suficiente agua, me alimento de manera saludable, duermo bien, manejo mi estrés bien, ¿no? De esa manera, pues vamos a tener un mejor estado de salud y de nutrición,
Entonces no hay que tampoco decir voy a tener 0 alimentos empaquetados, 0 alimentos enlatados, pues no va a pasar, pero sí hay que cuidar la cantidad y hay que revisar bien lo de los sellos de advertencia y seguramente si acudimos con algún nutriólogo, él nos puede apoyar con ya saber un poco más, leer las etiquetas, ¿no? Ok, de acuerdo, pues sin duda la prevención es lo más importante. Ya sea pues justo tomando estas medidas que nos comentabas y pues por supuesto acudiendo al médico, ¿no? Como bien lo mencionas. Entonces, pues para cerrar esta charla tan interesante que nos compartes, pues ¿cuál sería tu mensaje en general para la población? Pues justamente para recordar la importancia de cuidar la salud renal y pues prevenir todas estas complicaciones que pues sí son graves si no tomamos las medidas adecuadas. Claro. Lo primero es acudir con su médico, ¿no? Si tengo todavía con más razón aquellas personas que tengan diabetes, que tengan hipertensión, es muy importante acudir con su médico de primer contacto para que pueda estar checando la función de los riñones, ¿no? Si no tengo ninguna enfermedad, pues es muy importante seguir las 8 reglas de oro para cuidar los riñones que estábamos mencionando, ¿no? Y si ya tengo la enfermedad, es muy importante que, aparte del médico que esté tratando esta enfermedad o los médicos, porque pueden ser varios los que estén tratando esta enfermedad, pues se ponga de la mano con el nutriólogo especializado en el área renal. Entonces, como comentaba, pues hay programas hay un programa que se llama Presérvese Nutre, donde se le brinda a los pacientes que consumen el medicamento de alfa-cetoanálogos consultas de nutrición totalmente gratis a nivel nacional. Entonces, es importante que dentro del tratamiento médico también se incluya el tratamiento de nutrición para que podamos tener los objetivos sobre preservar la función de los riñones por más tiempo. ¿Okay? Entonces la nutrición se vuelve muy importante, no tengan miedo porque pues muchas veces sabemos que pues seguir con el nutriólogo es más restricción, me va a quitar todo lo que me gusta, pero no necesariamente, ¿no? O sea, tratamos de hacer lo más conveniente para cada persona, para su estado de salud, para sus gustos, sus preferencias y de manera totalmente individualizada a cada persona, con el objetivo de que sea algo más llevadero y que se pueda sí seguir a largo plazo, porque no nos sirve de mucho el estar haciéndolo solamente un mes y luego dejarlo un año y luego lo retomo porque tengo una boda, ¿no? Entonces, sí es bien importante aprender a comer, alimentarnos y que lo podamos llevar a largo plazo. Claro, y no restringir, ¿no? Porque a veces no necesariamente es restricción, exactamente. Uh-huh. Ok, pues si alguien quisiera contactarte, tiene alguna duda, quiere saber más de este programa, ¿dónde te puede contactar o enviarte algún mensaje? Hay un número de un contact center para cualquier duda con relación a los programas que se mencionaron y es 800-099-1001. Entonces, ahí va a haber alguien que va a responder todas estas dudas con relación a los programas, si son de su interés o de algún médico, incluso, pues ahí pueden contactarse. Perfecto, Carla. Pues sin duda, toda esta información estoy segura de que va a ayudar a pues cambiar hábitos en quienes lo necesitamos, ¿no? Porque realmente creo que todos deberíamos hacer un cambio, no nada más quienes tienen factores de riesgo o quienes ya están enfermos, ¿no? Porque pues eso va a marcar la diferencia para pues estar más sanos y disminuir estas cifras que nos comentabas al inicio. Entonces, pues muchísimas gracias por venir, por compartirnos toda esta información y bueno, ustedes que nos vieron y que estuvieron al pendiente de este programa, también muchísimas gracias. Sigan viendo estos contenidos donde pues estaremos buscando a especialistas como Carla pues para hablar de estos temas y despejar todas sus dudas de manera segura y pues siempre con información comprobada. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Nos vemos en la próxima.